Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Estamos muy honrados y agradecidos de que ustedes compartan esta jornada. Gracias a toda la gente que entró tempranito. El doctor David Álvarez Martín comenzó un poco más temprano. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? A mí me hace gracia porque cuando nos juntamos para comenzar el programa yo estoy caliente porque Ya yo sí, vengo porque ya de viene estar toda diciendo madre. cosas y opinando. Muy buenos días, amigos televidentes. Déjame renovar algo que dije justo al inicio, Indira. En el túnel de la 27 hay 3 o 4 conos en la dirección oeste-este. Puede provocar un accidente a la entrada. De repente tú vas entrando al túnel y hay esos conos tirados a un lado. Presten la atención si no lo han hecho ahora. Entonces, sí, a veces es un problema porque te puede Provoca un sorprender. accidente. Te puede provocar. O evitándolo, o que de repente los pises, y tú sabes que esos conos como que se pegan a la goma. Ajá. Y cuando tú vienes a ver tienes un accidente mayúsculo en el túnel. Atención a la gente de la DGC. Indira, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Edith, buen día, David, y buen día a todas las personas que desde ya están conectadas tanto a través de su televisión como a través de la emisión en directo del día en YouTube. Quiero decirles también, aprovechar el momento, porque hoy tendremos la visita del señor Gustavo Guillamo, que es coordinador del Gabinete Gerencial de Salud de SENASA, y por supuesto aprovechar a esas personas que están en el chat para que desde ya pongan todas las preguntas que tienen para esa ARS, para SENASA. Así que ya desde ya pueden estar atentos a todo lo que tiene que ver con el chat, porque voy a estar ahí bien pendiente de cada una de sus preguntas. Sobre todo porque hay un tema que fue que SENASA ha incrementado la cobertura para enfermedades que denominan catastróficas, que no debería ser. La gente lo entiende así porque ha sido, pero es diciéndote, te cayó una catástrofe, te jodiste. Sí, enfermedades de alto costo, lo que sea que es, por ejemplo, el cáncer, distintas enfermedades que tiene una limitación muy importante en la seguridad social. Entonces, SENASA, de hecho, ellos contabilizaban que la cobertura cubre hasta 32 millones de pesos, no por enfermedad, sino que cada enfermedad fueron agregando otras que no tendrían cobertura. Una vez se le agota el dinero a una persona, a una familia que tiene a alguien aquejado, pues sabe lo que puede vivir. Eso ha incrementado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo será? No solo para los del régimen contributivo, sino también subsidiado. Sí. Atención, sí. La gente que tiene una tarjeta de la Seguridad Social de SENASA, del régimen subsidiado, hoy en día tiene más cobertura de enfermedades de alto costo que alguien que está en una ARS privada. Eso está claro. Interesante. Sí, eso está claro. Entonces vamos a ver cómo se interpreta eso, y yo creo que es muy buena la solicitud que hace Indira, de que ustedes puedan ir adelantando sus preguntas, lo vamos a integrar para esa conversación que vamos a tener en un rato con SENASA. Después hablaremos con el presidente del Colegio Médico Dominicano. En el día de ayer, hablando del Colegio Médico Dominicano, los médicos marcharon hasta el Palacio Nacional. Cuando iban llegando al Palacio Nacional, en las cercanías, pues se produjo esta situación que ustedes van a ver. Ahí Wow. no se le, bueno, sí, en la imagen anterior, que dice, realmente él como que tropieza con algo que lleva, Sí, el presidente del como colegio. que el mismo Él cartel. él mismo cae. El cartel. Pisa el mismo cae. cartel y cae, parece. Lo que pasa también es, yo entiendo que están en la puerta de Palacio. Yo pensé que era mucho antes. Fíjense, si ponemos la imagen otra vez, ya están en el entorno del Palacio. Es entrar a la puerta del Palacio, Ahí. ¿ves? O sea, bueno, ellos van, entiendo que esta es la parte porque el Palacio tiene, o cualquiera de estos 2 días, ahí, o la Doctor Delgado. Esta es la parte de la México. De la México, De la sí. México, sí. La Que fue parte la parte frontal. que cerraron, la parte frontal del Palacio Nacional, que no suele ser la parte donde uno entra, porque aunque cierra mucho el Sí. parquecito, la que Pero está... están dentro del palacio. No, ellos No, están no. fuera. Mire, al frente está el edificio de las oficinas gubernamentales. Sí. Ellos sí. pasan a la Avenida México, Ay, ya se a la nota, Avenida sí, México. la verja del ¿eh? palacio. A la Están verja del fuera, Palacio, que están fuera. sería, mire, aquí a mano derecha, a donde está la puerta, es la parte que va por la Doctor Delgado. Entonces ellos están procurando. No sé si es que el colegio pensaba entrar dentro de la edificación del cerco. Habría que ver si es... Hoy vamos a tener al presidente del Colegio Médico Dominicano. Vamos, por favor, Sí, si Germán ubican tiene informaciones. Sí, una cámara para Germán Marte. Hoy vamos a tener al presidente del Colegio Médico Dominicano. Una cosa es la que tiene que ver con la marcha, que obviamente a todos se nos hace difícil aceptar o admitir siempre una agresión a un médico. No, Yo no. por principio, esa es una imagen que no quiero,
No quiero porque es una imagen que además alienta la violencia y el irrespeto en el peor nivel, porque el médico es el que recibe tus hijos cuando nacen, es el que te asiste si te estás ahogando, es el que te cura las heridas, esa bata blanca, ese respeto que debe prevalecer. Fueron los Entonces, que nos cuidaron en la pandemia. Nosotros estábamos trancados en nuestras casas y ellos estaban Trabajando. en la calle, trabajando, cuidando. Entonces, aquí hay un problema de manejo de situaciones difíciles en el momento en el que tienes que manejar cómo tú trabajas. Y yo siempre he dicho, la policía tiene un gran reto, porque la verdad es que los policías tienen primero el tipo de formación, que ahora es que se está haciendo un proceso, lo que cobran los policías, pero además el policía es llamado a resolver el problema de todas las instituciones. Porque ahí no está, no es gente de salud pública, no es gente, los que le toca enfrentar o confrontar esa situación desde el Estado siempre serán los policías. Entonces, en ese escenario, ahí se dieron algunas imágenes que no eran necesarias. Nosotros también vamos a preguntarnos sobre cuáles son los puntos, porque y han abierto un proceso de diálogo. ¿Qué posibilidades hay de diálogo y cuáles son los puntos? Porque más huelga, más protesta, más problemas, lo que significa es más sufrimiento para la gente. Vamos a recordar siempre eso. Sí. Más sufrimiento para la gente. Y nosotros abogamos porque la gente no sufra. Entonces, esas madres que tienen que ir a hacer una fila desde madrugada, algunas me han llamado acá para que nosotros hagamos el simulacro de ir, que hay que ir a las 4 o 3 de la mañana para hacer una consulta, que te ponen una consulta para dentro de 3 meses. O 4 meses, nosotros lo hemos vivido aquí, con gente que tiene el régimen incluso contributivo porque necesita un espacio de salud especializado en un centro público, y aquí tenemos a una compañera que tiene un niño, un bebé, y ella le pusieron la consulta por dentro de 4 meses. ¿Entiendes? Ahora mismo acaban de decirme en la región este del país un niño que necesita asistencia psiquiátrica y duró 6 meses y el muchachito lo tenían amarrado. No, eso Y yo digo, pero ¿cómo fue posible? Entonces tenemos unas precariedades que significa sufrimiento para la gente. Germán Marte, voy contigo hoy, sí, recordándole a la gente que vamos a tener aquí al presidente del Colegio Médico Dominicano, y será una magnífica oportunidad para tener una mirada sobre el futuro de esta situación. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneces? Como siempre, al pie del cañón, aquí estoy. Buenos días, David Álvarez, buenos días, Indira Suero, buenos días al pueblo dominicano. Miren, lo que ocurrió ayer, y yo suscribo 100% el comentario en principio que hizo David Álvarez, fue un hecho innecesario, abusivo, imperdonable. El presidente debe tomar medidas. ¿Por qué? Porque desde Palacio hay una actitud de diálogo. Nosotros, tú y yo sabemos, Edith, que hay como un canal, que hay conversación, lo sabemos todos, que sí, que algunas cosas, los médicos han logrado algunas conquistas este mismo año, está bien, pero mire, yo que he participado como marchante, se puede decir como marchante, como manifestante, ¿cierto? Y como periodista también durante ya bastantes años, en marcha hacia el Palacio. No he visto nunca que la gente haya entrado al Palacio, que haya pasado la verja, como en Sri Lanka, por ejemplo, ocurrió. Entonces ese celo excesivo de la policía no tiene sentido, no hay razones para ello, le echa un pelo al sancocho. Estamos en democracia, la Constitución establece el derecho a la protesta, incluso el derecho a la huelga, que usted puede cuestionar que en los ambientes de escuela y de salud, que no, que son servicios básicos, que no, usted piense eso. Pero el derecho a la protesta está consagrado. La democracia se construye con más democracia, ¿no es cierto? Esa gente iban ahí, mire, con bata blanca, yo no veo ni un fusil, ni veo una pistola, ni veo un palo, ni una piedra, nada, ni ¿cómo se llama el aparatito? Estetoscopio. Estetoscopio, gracias, Indira. Ni eso tenían los médicos, las enfermeras, ¿qué es lo que? Miren, vienen por la Delgado, doblan hacia la México, a la izquierda, doblan a la izquierda ahí, solo para pasar, no es del frente, esa es la parte trasera del Palacio, el frente es por la Dr. Báez, pero sí, la gente siempre cree que ese es porque es la avenida principal que pasa por ahí. A pasar ahí por ese lateral del Palacio. ¿Y qué iba a ocurrir? Nada, simplemente decir, si quieren sacar una comisión para que entre, como lo han hecho siempre, y a mí me parece que Abinader tiene una actitud de diálogo, pero con trucutú como eso, dando garrotazos o empujones a médicos que están protestando con todo su derecho.
Podría ser que usted cuestione si tiene razón o no, si el gobierno le ha cedido o no, pero ellos tienen derecho a protestar. Así que nosotros, en lo personal, yo condeno, y creo que hablo por todos, condeno ese atropello. Ahí tenemos... Los médicos deben también tener una actitud de diálogo con el gobierno, creo que la tienen, pero tienen derecho a reclamar mejores condiciones para los hospitales, que es verdad que aquí hay hospitales que lo quieren privatizar. Miren, la Plaza de la Salud se hizo con dinero público, con dinero de todos nosotros, y ahí si usted no lleva cientos de molongos, o decenas de miles de molongos, o de pesos, de tululuces, de tolete, como usted quiera llamarle, usted fácilmente que ni lo atienden. Entonces se privatizó o algo que se hizo con cosas públicas. Con lo que ellos reclaman con el padre Villini está correcto, yo lo comparto. Eso debe ser en manos del Estado, no en manos de privadas, como ellos dicen. Y si de verdad hay intención de privatizar ese hospital, es un error, es un error. Yo lo he compartido... Así, Edith, que yo quisiera como suscribir eso, recalcar eso. Está mal, la policía debe, como dice David, ser reentrenada, debe haber una línea. ¿Cómo que usted va a atropellar a uno manifestante? Sea quien sea, no tiene que ser médico, puede ser un carbonero que vaya a protestar o a reclamar lo que él crea, tiene derecho a hacerlo. Bueno, el entrenamiento para bregar con personas es un desafío. Claro. Sí. Es un desafío y esto que cuando se trata de sectores populares ahí la cosa es dura, porque ahí no se disparó una bala, Pero sí quiero decir con respecto a los médicos, y hoy vamos a hablar con Senencaba, va a ser una buena oportunidad, porque creo que el gobierno, según nosotros ayer estuvimos indagando de qué fue lo que ocurrió y de qué es lo que ha pasado, es una buena cosa que hoy vamos a poder en este programa conversar con Senencaba, porque el día 13 de julio, el periódico Hoy servía esta información, el presidente Luis Abinader se reunía con el Colegio Médico Dominicano, con las enfermeras y con los vecinos del Hospital Padre Villini, ahí en la zona colonial de Santo Domingo. Si vemos la información, le he compartido un enlace a nuestra productora, el desarrollo de la información. El presidente de la República se reunió con los comunitarios, con las enfermeras y con el presidente del Colegio Médico Dominicano, a quienes informó la posible reapertura del remodelado Hospital Padre Villini el día 4 de agosto. En la reunión que se desarrolló en el tercer nivel del Palacio Nacional por 1 hora, se trataron varios temas. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, los comunitarios y los dirigentes de las enfermeras. Se acordó la entrega del hospital a principios del mes de agosto. Hablamos sobre el voluntariado, pues teníamos cierto malestar porque no se había tomado en cuenta la comunidad y las personas que lo integran, y entendemos que no eran representativas ni de la sociedad a nivel de las personas pobres ni de la comunidad. Yo de hecho tengo la información de que el colegio médico y los vecinos objetaban específicamente a un médico que había sido designado, y eso fue aceptado, el retiro de él. Y dice, hicimos algunas observaciones que fueron aceptadas, decía Ruth Gesualdo de la Unión de Vecinos de la Ciudad Colonial. El otro tema que tenía el colegio, y hay varios procesos, momentos en los que se ha dialogado, el otro tema que tiene es el tema salarial, que se ha aceptado un incremento, creo que es de un 30%, que ya estaba vigente, la situación de los hospitales, que son más de 100 hospitales intervenidos. Que yo lamento muchísimo que el PESCA como organismo tiene demasiado oficio, tiene un cúmulo de trabajo muy grande, tiene Medusa, tiene Coral, tiene tiene el otro, y todavía no ha tenido tiempo para ver el tema de la reconstrucción de hospitales en República Dominicana. El día que aquí pasen factura a la reconstrucción de los hospitales públicos, esto va a ser un tremendo escándalo. Nadie se explica que el Hospital del Ceibo, por ejemplo, tenga años que lo intervienen una vez, le quitan una cosa, viene otra vez, vuelve otra vez. Lo que pasó con el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, lo que pasa en el Hospital Darío Contreras. Entonces es una realidad que es una cosa que podría ser de carácter judicial. El Hospital Darío Contreras, que ayer estaba inaugurando la vicepresidenta un área del hospital. Pero el Hospital Darío Contreras, el doctor Leonel Fernández hizo un área de emergencia modelo, que en ese momento se vendió. Yo recordaba las fotografías, las imágenes de cuando se inauguró con equipos, y eso lo desbarataron. Los equipos sencillamente desaparecieron. En el Hospital Darío Contreras hay una máquina fundamental para curar a personas que están con heridas ya en un estadio avanzado. Esa máquina fue utilizada
cuando el terremoto de Haití, ustedes recuerdan que trajeron muchos haitianos graves y en malas formas. Justo al Darío Contreras. Y utilizaron esa máquina, creo que la máquina hiperbárica, la utilizaron. La máquina no existe. En el Darío Contreras funciona una empresa privada dentro del Darío. Una empresa privada que opera en 5 hospitales de este país, que son acuerdos inconstitucionales. Ojalá se animara, y el mismo gobierno, yo pienso, debería haber hecho un proceso ya de limpieza de lo que encontró en los hospitales en ese sentido. 5 contratos con una empresa privada, ¿saben para qué? Usted se va a hacer ciertas pruebas, cuando usted va y se las hace, le dicen, no, usted tiene que pagar, o si usted no tiene seguro. Yo me enteré porque una señora de Boca Chica me dice, mire, yo tengo que hacerme un análisis en el hospital, fui a hacerme una prueba de imagen y me dijeron que no podían porque yo no tengo seguro. Y le digo, pero eso es el hospital, está bien que le cobren a la gente que tiene un seguro, pero ¿cómo no le atendieron? Entonces comienzo a preguntar, y de hecho tengo uno de los contratos, lo vamos a tratar acá, uno de los contratos que fue suscrito por 20 años. O sea, hicieron en los hospitales públicos, metieron empresas privadas a operar. Entonces nosotros tenemos un tipo de servicio que camina hacia eso y que tiene en materia de la reconstrucción de hospitales. Yo recibí del mismo Colegio Médico Dominicano unas imágenes el otro día de un hospital. Ahorita vamos a hablar con Senen sobre eso. Y yo dije, ¿cómo es posible que alguien lo subió a una de esas redes sociales? Ajá. Una señora que estaba ahí dijo, miren, y se ha gastado mucho dinero. Entonces es un gran desafío. La verdad, yo creo que es necesario sentarse sobre la mesa y que aquí todo el mundo tiene que hacer, y me parece que el colegio no tendrá objeción para eso, debería animarlo, que aquí se saque cuenta bien de lo que ha pasado en los hospitales públicos de República Dominicana, que se vuelva a la mesa del diálogo porque sabemos que lo que sufren son las personas y que en ese plan de modernización de la policía, a veces eso se soluciona con una persona que tenga autoridad, que esté al frente. Yo vi que decían que tanto el ministro de Salud Pública, que lamentó los incidentes y decía que estaban abiertos al diálogo, como el director del Servicio Nacional de Salud, estaban dentro, la vicepresidenta, estaban dentro y que iban a recibir como una comisión del colegio médico y que le habían llamado y ellos no habían tomado los teléfonos. Entonces, la marcha se avisó. La marcha hay que hacer, fue información pública, no fue una marcha sorpresa, hay que hacer una gerencia del conflicto. O sea, la apuesta de ninguno de los dos bandos debe ser el conflicto. Aquí nadie gana nada con conflicto, nadie gana nada con líos y con problemas. Eso hay que solucionarlo por la gente, Hoy será un buen día para conocer punto por punto qué fue lo dialogado, cuál fue la reunión, porque tengo entendido que es más de una reunión con el presidente, que hay varios puntos que al parecer se entendían que se habían llegado a acuerdos. Entonces, ver cuáles puntos son los que aspira el colegio, cuáles puntos son los que se han conseguido y cuáles son los que faltan. Y será necesario, imprescindible, impostergable, una mesa de diálogo para solucionar eso, porque la gente está bien hastiada, nosotros tenemos demasiados problemas, para que usted encima de eso le ponga un problema más cuando alguien va a un hospital. Indira Suero. Sí, señor. Vámonos con Indira. Bueno, a propósito, Edith, de lo que comentabas de la reconstrucción de los hospitales, hay un trabajo que hizo hace pocos años la periodista Carla Pimentel, y en ese trabajo ella comentaba sobre un decreto que emitió el presidente Danilo de carácter de urgencia, en el cual indicaba rehabilitar 56 hospitales de distintas provincias de República Dominicana. Eso era parte del plan del gobierno de Danilo Medina. Ahora bien, lo que se habla es de estos hospitales. Hay 5 hospitales de ellos cinco hospitales que presentan aumentos presupuestales que rebasan el 2000%, es decir, 2000% del presupuesto que por ley se le asignó a esos hospitales para reconstruirlos. En este trabajo de la periodista Carla Pimentel, ella denuncia eso y también denuncia el hecho de que hay obras, varias de estos hospitales que estaban sin concluir. En ese momento ella lo denunciaba, pero de acuerdo a lo que nos informaba Edith hace poco, también vemos que esta situación sigue. Esto pasó en el gobierno de Danilo Medina. Estoy hablando de 56 hospitales que él emitió un decreto de urgencia para reconstruirlos. Y también a propósito de lo que ocurrió ayer con el Colegio Médico Dominicano, pienso que ahí todo el mundo tiene como que colar su café bien claro. Tanto el Colegio Médico Dominicano, porque dicen que no se reunieron con autoridades como
en otras reuniones pasadas con la vicepresidenta, también con otras autoridades que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública. Y también alguien que tiene que colar su café claro, yo pienso que es la Policía Nacional. Hablamos de una policía que lamentablemente no sabe cómo enfrentar este tipo de situaciones. No sabe cómo enfrentarlos, no solamente con grupos como el que vimos ayer del Colegio Médico Dominicano, que era una marcha pacífica. No la sabe enfrentar con individuos. Hay que recordar el caso de David de los Santos, el caso de José Gregorio, de Richard Báez. Eran individuos que estaban en situaciones, vamos a decir, de conflicto, y la policía, grupos de policía no supieron cómo enfrentar esa situación. Entonces uno se preguntaría, si no supieron enfrentar una situación con una persona, imagínense con los médicos que estaban protestando en la tarde de ayer. Y también, por último, yo diría que el gobierno también tiene que colar su café claro, porque algo que decían los médicos ayer era privatización. Si no hay privatización, decían o privatización o coge represión. Eso fue algo que dijo el propio Senencaba y que también repitieron los médicos que se encontraban protestando. Entonces ellos están hablando de un punto muy importante, que es el de la privatización de estos centros médicos que se supone que son del pueblo. Entonces ahí hay 3 puntos que yo pienso, Edith, Germán y David, que hay que aclarar bastante. Hoy va a ser una buena oportunidad cuando hablemos con Senencaba en un rato, porque hay una persona integrante de ese voluntario específicamente que está muy cuestionada, incluso aparece cuestionada en el expediente Medusa, el voluntariado del padre Villini. Entonces, hay que aclarar muy bien quiénes son los integrantes. Hoy será un buen día para que nosotros conozcamos. Me preocupa muchísimo, de hecho agradezco, he tenido conversación cuando estamos aquí. Hay gente, algunos médicos me están escribiendo, tenemos información diversa y hay algunas preocupaciones que yo creo que, y tomando en cuenta que con Senen es una gente abierta con el que se puede hablar y podemos verificar algunos puntos que verdaderamente podrían ser de preocupación. Pero bueno, vamos a poner todo sobre la mesa hoy en ese sentido, ojalá sea eso posible. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero hay una cosa curiosísima. Ayer una persona que está vinculada al Poder Judicial de República Dominicana me compartió una fotografía y me decía, mira Edith, están vendiendo este vehículo. Los números de la venta del vehículo estaban en el vehículo. Es una jipeta, pero quité los números porque el ánimo no es que comience la gente a llamarle. Lo que nos llamó la atención fue la placa. Ponga, señor director, esa imagen. Miren ustedes esa placa. ¿Esa placa es una placa oficial? Germán Marte, cuéntanos, dinos de esa placa oficial, Germán Marte. Nosotros hemos llamado para comprar el vehículo, al número del Se Vende. Sí, bueno, sí. yo que no tengo ni un chele. ¿Qué decían? La llamé, preguntaba, ven acá, este vehículo, ¿cuánto lo vende? Me dice 1.4 millones, 1.400.000 y tal, y digo yo, ajá, ¿y de qué año es? Me dice 2017 y digo, pero comenzamos a hablar. Me dice que tiene muy poco tiempo aquí, que sería un vehículo que yo sería el primer dueño y tal. Y digo yo, pero ¿cómo que yo soy el primer dueño? Pero yo estoy viendo una placa, yo no he dicho que la placa oficial, ¿verdad? Y me dice, no, esa placa es prestada. A ver, ¿qué funcionario público prestó su placa? Entonces yo no seguí preguntando, porque yo no quiero lío. Yo no quiero lío, pero señor, una placa oficial. ¿Cómo bueno, pero fue prestada. Fue prestada, ¿verdad, Indira? Yo recuerdo, aquí hubo una... Pero no, nos estamos riendo. No, es muy duro. Es grave, es grave. Eso es grave. Aquí hubo una muerte ¿te recuerdas? Un asesinato que asesinaron justo a un oficial. Y la persona que después el arrestado resultó que tenía una placa prestada. Entonces en ese momento se divulgó que habían personas, incluso miembros de las Fuerzas Armadas o policías y otros que prestaban placas o que la alquilaban. Oh, mira qué interesante. Sí. Sería importante, la placa está ahí, ese vehículo anda en la calle, entonces esa práctica. Yo anoche preguntaba porque con la placa es posible saber a qué institución pertenece. ¿Quién tiene asignada esa placa? Y me dijeron que hoy me decían. Vamos a saber quién. A lo mejor lo está haciendo sanamente. Es que eso no es sano, usted no presta eso. Eso es como la ropa, eso es como la ropa interior. Pretendiendo. No se presta. Eso no se presta. ¿Cómo te va a prestar? Claro. Eddie, pretendiendo que no está pasando nada, que es simplemente un préstamo para moverme. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Bueno, y la otra cosa que quiero decirle es, yo tengo una preocupación, siempre
Recuerdo una vez que trabajaba en ese momento en el informe, hace ya algunos años, que fue un señor a plantear un problema. Y planteó su problema y el señor tenía ciertamente razón, parecía tener razón, y acogimos el caso. Y estaba trabajando con el señor y todo, y fui a verificar a la otra parte. Y el caso iba razonablemente bien, y después la otra parte nos mandó un audio donde me llama y me manda un audio donde el hombre lo amenazaba y le dijo, no te preocupes, con ese programa yo te voy a joder, porque eso, cuándo, eso. Y hay gente que hace eso. Hay gente que dice, si tú no haces tal cosa, yo voy para un periodista. O viene aquí, da una denuncia y cuando sale a la media hora te llama y te dice, no, ya él me dijo que vamos a dejar eso así, porque... Y entonces utiliza a los periodistas y utiliza a los medios. Para mí eso es una cosa impresentable. Yo recuerdo que esa vez le dije al señor, yo lo lamento muchísimo, pero este reportaje no puede continuar. No, pero que miren, no. Nosotros no somos un mecanismo para que usted haga chantaje y eso, no, lo lamento muchísimo. Entonces, si alguien quiere hacer una denuncia, lo hace porque cree que tiene unos derechos que han sido vulnerados y aquí se puede, siempre será bienvenido. Y lo digo porque hay algunas familias que están haciendo eso con respecto a Conani. Y lo están haciendo madres que han entendido que el sistema de protección de menores es como una cárcel. La gente cree que si yo tengo un niño que es molestoso, que es problemático, yo lo voy a entregar. Y se lo entrego a un reformatorio y se lo entrego a otro. Hay una responsabilidad materna y paterna. Ciertamente hay niños que quedan abandonados, o niños que sus padres fallecieron, o niños huérfanos, o niños que están en una situación, y hay unos procesos, y esos niños son incluso entregados en adopción. Pero no puedo yo, porque tengo un hijo que es molestoso, mi hijo me molesta por la razón que sea, que lo que significa eso es que yo no soy capaz de atenderlo. Y eso podría ser comprensible porque podríamos decir, bueno, Edith no se preparó lo suficiente, ella necesita ayuda de un especialista. Siempre habrá alternativas y explicaciones a lo que pasa. Yo no quiero responsabilizar o culpar a una familia que de repente la madre está trabajando todo el día, el papá también, y el muchacho cogió un camino equivocado. Pueden buscar asistencia, pero de ahí a tú decir, yo me desentiendo de mi hijo, esto es un plátano, como si fuera un saco de yuca, eso es su hijo. Entonces, hemos recibido algunos casos en medios de comunicación. Yo particularmente pude documentar 2 casos en los últimos tiempos. Vamos a tener que hacer una profunda verificación, porque escuché algo que me preocupó muchísimo, eso de, si no me hacen caso, yo voy para donde fulano, yo voy para fulano, yo voy a donde está el programa, yo voy a donde está, usted tiene que aceptar como yo lo digo, porque es así. Así no es. Y lo estoy diciendo en provecho y para que lo escuchen las familias más pobres de este país, las familias nuestras. Los hogares de paso no son cárceles, ni es un lugar donde usted tira despojos humanos. No. Es un proceso que se vive y la familia tiene que implicarse. Un padre y una madre no renuncian a ser padres, eso es importante. Siempre podrán tener asistencia y cuando usted tiene buena voluntad encontrará más personas porque usted está bregando con personas. Gente groserísima, tratando a los demás como que fue esa persona que parió el muchacho, no usted. Sí, como que fue esa persona, que el muchacho no es suyo, así no es. Entonces quise decir eso. Evidentemente hay algunas informaciones que por sus características y la protección de estas familias, que siguen siendo familias vulnerables, no son de difundir. Pero me preocupa ese camino que noto, a veces en algunos. Y a los periodistas siempre también para nosotros tomarlo en cuenta, porque surgen muchas cosas y no importa, puede ser arriba de un lado de otro, la utilización de los medios como un elemento de presión y de chantaje, eso no va. Yo no creo que sea algo correcto. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos tenemos mucho más. Hay gente que ya está preguntando sobre Senasa, yo por lo menos, no sé si Indira ha recibido en el chat. Sí, estoy justamente, recordarle a las personas que vamos a tener esa entrevista a propósito de estos cambios y esas modificaciones que tiene la ARES Senasa, y desde ya estoy recopilando varias de sus preguntas, así que muchas gracias por estar siempre pendientes y nosotros también estaremos atentos a todas las preguntas que pongan en el chat del Día RD. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.